Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes listos para presentar nuestro acostumbrado programa de estudio, Radio Amanecer en Estudio. Por supuesto, las Sagradas Escrituras. Y si la Biblia es objeto de estudio, pues usted tiene que tener la mano para que juntos, bajo la gracia divina y la inspiración del Espíritu Santo, podamos estudiar las Sagradas Escrituras. Y hoy nos preparamos para compartir con ustedes la preparación para recibir el don. Preparación para recibir el don. Es el tema que estaremos abordando en este día. Recuerden que esta es la lección número 8 del trimestre, el pacto en el Sinaí, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en el capítulo 19 de Éxodo. Miramos allí los versículos del 4 al 6. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Gracias de verdad por estar con nosotros en esta hora y esperamos que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen a usted y los suyos. En este momento saludamos a nuestro distinguido amigo, a nuestro hermano, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros aquí comentando estas lecciones. Pastor, Dios le guarde. Amén, amén. Muchas gracias una vez más, agradecido de Dios porque nos encontramos en esta cita diaria en cada uno de los diferentes horarios que se presentan, tanto en la mañana, en la tarde y en la noche. Qué bueno es que podamos estar unidos y mantenernos siempre creciendo, haciendo la voluntad de Dios. Te quiero invitar a que podamos invocar el nombre de Dios en este momento. Te invito a que tengas tu Biblia, tu guía de estudio y la disposición para que podamos crecer juntos. Oramos. Excelso Padre Celestial, infinitas gracias te damos por el placer, el privilegio, el honor, el compromiso que nos das de poder detenernos y estudiar las lecciones correspondientes a este tema tan importante. Solo queremos que tu Espíritu Santo no sea parte de nosotros, sino que nos guíe continuamente y que pueda, oh Dios, siempre tener el centro, la soberanía guiando nuestras vidas como bien conviene y como se debe. Gracias, Señor. Dirígenos una vez más en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Se trata de la preparación que debió tener el pueblo de Israel en el momento en que se está estableciendo un pacto. Un pacto, ya decíamos en lección pasada, en un pacto debe realizarse entre... Acuerdo de varias partes. Por lo menos tienen que involucrarse dos personas para que pueda existir un pacto. Y entonces en ese pacto se establecen algunas reglas, algunos compromisos entre ambas partes. Ambas partes deben comprometerse en torno a lo que se está pactando para recibir las bendiciones. En el caso del Señor, por ejemplo, uno no encuentra en qué podía beneficiarse al establecer un pacto con los seres humanos, pero ustedes saben que Dios siempre, y lo hemos estudiado en reiteradas ocasiones, es quien da la iniciativa para salvar al hombre, anda buscando al hombre, y luego cuando llegan allí al monte Sinaí, establece un pacto con el pueblo de Israel que en ese sentido sí se iba a beneficiar
de lo que Dios establecía en ese pacto y establece en este sentido ciertos reglamentos de obediencia para que puedan recibir las bendiciones de ese pacto. Cuando nosotros vemos la preparación que el pueblo debía recibir o debía tener para poder tener un encuentro con Dios en el monte Sinaí, vemos que esto incluyó un proceso de consagración y también de separación, donde el pueblo debía alabarse, abstenerse de las relaciones sexuales y establecer límites alrededor del monte claros para que no mueran. Dios mismo fue quien le dio a Moisés estas orientaciones. Moisés ascendió y descendió varias veces del monte, recibiendo las claras instrucciones de Dios y comunicándoselas al pueblo de la manera más correcta. El evento, como vemos, culminó con la entrega de los 10 mandamientos y la promulgación de las leyes y las ordenanzas del pacto de Dios, tanto entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Qué podía incluir, pastor, esta preparación, según podemos ver? Bueno, número 1, la consagración y separación. El pueblo debía prepararse espiritualmente y físicamente para la presencia de Dios. También esto implicaba lavar sus ropas y establecer los límites alrededor del monte Sinaí, evitando acercarse demasiado al monte. Otro elemento clave, Moisés sería establecido, confirmado, ratificado como mediador. Ahí Moisés actuó como un intermediario entre Dios y el pueblo y ascendía al monte para recibir las instrucciones divinas y luego descendía para comunicárselas al pueblo de una manera directa. Otro elemento clave que es importante mencionar es que también se debe hacer una mención clave de la presencia de Dios. La llegada de Dios, vemos cómo se manifestó con los fenómenos naturales que incluían tanto el fuego, así como el humo, los relámpagos, los truenos, y esto podía verse creándose una atmósfera de reverencia y temor, un temor reverente que podía llevar al pueblo a entender que quien estaba ahí no era cualquier cosa, no era un dios pagano, no era un dios de metal, de yeso, de hierro, de barro o de madera, era Dios mismo el que había descendido. Otros elementos clave, vemos cómo ya Dios propiamente da los 10 mandamientos. Ahí vemos cómo se pronuncian los 10 mandamientos que se convirtieron en la base de este pacto que Dios hace entre él y el pueblo de una manera directa. Ya vamos a ver los detalles de cómo se formalizó este pacto entre Dios e Israel, donde el pueblo se comprometería entonces a obedecer a Dios y sus leyes, establecido ahora el pueblo de Israel como un especial tesoro en relación con comparación con los demás pueblos de la tierra. Es decir que, en resumen, claramente que este capítulo 19 de Éxodo, que muestra la preparación, puede entenderse de una manera muy específica, viendo cómo se describe la llegada de Israel al monte Sinaí, la preparación que recibió para recibir la ley, valga la redundancia, y también la manifestación de la presencia de Dios de manera muy especial. En este pacto, Dios insiste en elementos muy importantes que tienen que ver con la consagración. Debes consagrar al pueblo para tener este encuentro especial y establecer este pacto, fueron las palabras de Dios a Moisés. Y Moisés debió transmitir esas ideas al pueblo. El significado exacto de este término de consagrar, quizás posiblemente no está muy claro, pero literalmente significa apartarlos para la santidad. Deben dejar sus actividades normales. El texto bíblico parece insinuar que el lavado de sus ropas, el abstenerse, como usted bien estaba puntualizando, de relaciones sexuales, forman parte de las órdenes que tienen que ver con la consagración. No solo eso,
sino que el acceso mismo al monte sería estrictamente controlado. El pueblo no debía subir al monte. Hay especificaciones bastante claras. Ni siquiera podían tocar la base de ese monte. El quebrantar esa regla significaría la muerte por apedreamiento o ser asaeteado, como bien se habían establecido estas leyes. Nadie debería tocar al ofensor. Los animales deben regirse de la misma manera como se le está diciendo al pueblo. Solo cuando suene el cuerno del carnero, el pueblo debe acercarse a la montaña. De manera que en todo este contenido de indicaciones que se le está dando al pueblo en torno a la consagración, cuando Dios desciende sobre el monte, se advierte una vez más al pueblo que no trate de pasar los límites para verlo ni subir al monte. Aún los sacerdotes necesitaban consagrarse y abstenerse de subir al monte bajo pena de muerte, y ya se están estableciendo las instrucciones que son necesarias en lo que tiene que ver con el asunto de la consagración del pueblo. Cuando se va a establecer o ya se establece este pacto, el pueblo tenía que consagrarse definitivamente para recibir estas bendiciones. Sin duda alguna, la preparación del pueblo para lo que vendría, todo esto que se viene dando es especialmente por lo que sería el centro. Los mandamientos de Dios, el decálogo, la ley de la libertad, las 2 tablas del testimonio, serían el corazón de la revelación de Dios, y no solo eso, sino también la ética bíblica que conduciría de base todo lo que se puede hacer en relación con el pueblo. O sea que el fundamento de las normas divinas para toda la humanidad estarían dados aquí en estos principios eternos y universales que se vienen mostrando una y otra vez. Dios ahora lo va a tomar en cuenta de una manera muy especial. Noten ustedes que según el relato bíblico, el decálogo fue anunciado por Dios en Éxodo 19 y el 21, y Deuteronomio 5, 4 y 5, como también el versículo 24, fue dado por Dios y fue escrito por Dios mismo. En 2 ocasiones fue entregado a Moisés como un regalo especial, según la misma palabra lo relata en Éxodo 32, versículo 19, y el capítulo 34, versículo 1, así como el capítulo 10 de Deuteronomio y los versículos 1 y 2. Es interesante notar cómo el autor de la guía de estudio presenta que en el Éxodo el decálogo es llamado el testimonio o las palabras del pacto, según se identifica en Éxodo 34, 28. El libro de Deuteronomio presenta esas palabras escritas como las tablas del pacto, según Deuteronomio 9, versículos 11 y también el 15. Noten también que ninguno de los libros utiliza la expresión hebrea que significa mandamientos, mitzvot, que significa o que se presenta en 3 ocasiones designadas como las 10 palabras. Ahí esas 10 palabras podrían identificarse como Aseret Adevarim o de Dabar, que significa palabra, sentencia, asunto, discurso, historia, promesa, pronunciamiento. Para esto usted tendría que verifique de manera específica Éxodo 34, 28 y el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, así como el capítulo 10, versículo 4. Eso es así, pastor. Es importante destacar que en torno a los 10 mandamientos o las 10 palabras, como usted ha estado puntualizando, como se dice normalmente en el hebreo, los mandamientos son todos dados en una forma apodícticas. Esto quiere decir que son dados como una orden directa o declaración de principios fundamentales. Esta forma de ley era bastante inusual en el cercano Medio Oriente. La forma de la ley más común que se utilizaba en esa región, en esa época, en el caso de Israel también, era la casuística o ley de precedentes. Esto quiere decir que la ley de precedentes sencillamente declara un caso: si ocurre tal y tal cosa, entonces debería suceder tal y tal otra cosa.
¿Significa esto que los 10 mandamientos como leyes apodícticas son principios generales amplios y no constituyen la forma estrecha de la ley de precedentes que se aplica a situaciones específicas? De ahí la importancia de que el Señor establece la forma en que el pueblo debía comportarse y la importancia de los 10 mandamientos. 8 de los 10 mandamientos, algunos dirán, bueno, son negativos, no aquello, no esto, no lo otro. Esto no significa, señores, que ellos abren posibilidades y vida en lugar de cerrarlas. No, jamás. Hay dos tipos de cosas que son positivas que pueden hacerse y unas pocas que no pueden hacerse. El énfasis real que se da en estos mandamientos está en crear un cerco que defina los límites externos en lugar de dar instrucciones detalladas acerca de los deberes positivos. Por ello, son breves. Los 2 mandamientos positivos nos recuerdan, sin embargo, que los mandamientos también tienen un lado positivo. El mandamiento ha sido ideado para edificar la comunidad. Son entregados al pueblo para que se consagren a ese pueblo que recientemente fue creado, y su propósito es mantener unido al pueblo, protegerlos de las conductas que harían pedazos las relaciones y las destruirían, y han sido dados para que el grupo lo guarde. Por lo tanto, estos mandamientos son cortos, fáciles de enseñar, recordar y citar, e Israel probablemente hizo esto a menudo en su vida devocional. También es evidente que los mandamientos fueron dados para ser comprendidos y practicado por todos, y en una época en que pocos sabían leer y escribir, eso implicaba memorizarlos y recitarlos. De ahí el fuerte énfasis que se está haciendo sobre las condiciones que debía reunir el pueblo cuando se establece en este pacto los mandamientos, porque son mandamientos de consagración, mandamiento de un respeto a Dios, de colocar a Dios en primer lugar, y por supuesto los otros 6 mandamientos como nosotros 4 para la relación de los seres humanos con Dios, y los otros 6 mandamientos que tienen que ver con la relación de uno con el otro, y eso iba a ser posible que el pueblo pudiese consagrarse, y de ahí que Dios lo está preparando para darle esos mandamientos. En otras palabras, más que prohibiciones, más que un no haga, un no esto, Dios lo que estaba haciendo era preparando al pueblo para que tenga una forma más correcta de relacionarse con Él y relacionarse entre ellos mismos. Este tipo de referencias identificaría entonces el principio que hay detrás de cada uno de esos mandatos, que refleja ya mañana cuando entremos en detalle con el tema de el don del decálogo. Nos daríamos cuenta qué implicaciones hay ya con más puntualizaciones. Pero es bueno que podamos ver que de estas 2 tablas del testimonio, de estos mandamientos, de este pacto, existen 2 versiones de ellos. Son muy ligeras las diferencias que pueden encontrarse, pero pueden darse cuenta que tanto en la versión primera, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, y la segunda, que podemos ver en Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 21, vemos que ya la segunda versión, que es la que presenta Moisés oralmente a Israel, esa segunda versión fue presentada directamente ya unos 40 años después del Sinaí, justo antes que el pueblo entrara en la tierra prometida, según lo describe el capítulo 1 de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 3, y el capítulo 4, versículos 44 al 47. Importante destacar que en ese sentido, pues estamos haciendo un fuerte énfasis. En el momento en que se están preparando para dar esos mandamientos, insistimos, muchos de los que estaban allí, que habían salido de esclavo del pueblo de Egipto, posiblemente no sabían leer ni escribir, y por lo tanto había que repetirlo mucho. Dios estableció, no sabía leer y escribir. Dios establece su mandamiento con sus propios dedos, le escribe en las tablas de piedra, y luego se la pasa a Moisés, y Moisés tenía que enseñársela al pueblo. Y uno se imagina la cantidad de veces
que se estaban repitiendo sus mandamientos, la importancia de los 10 mandamientos, la importancia de estas palabras, el pueblo debe conocerla, el pueblo debe repetirla, y justamente como usted estaba señalando, y es parte de lo que la guía de estudio nos está enseñando, que ese pacto que se establece con ellos y donde la importancia capital que revisten los 10 mandamientos sería de gran bendición para la consagración de ese pueblo. Ya señala la guía de estudio la diferencia que hay entre los dos momentos en que se dan los mandamientos. Una fue escrita por Dios y la otra Moisés empezó a repetirla de memoria como una motivación especial importante para ese pueblo. Y qué bueno que estos datos están saliendo a la luz para que nosotros podamos entender si en aquel entonces el pueblo tenía la obligación de recordar el pacto con Dios con estos mandamientos, en la actualidad también reviste mucha importancia, donde existen tantas personas que no tienen interés ni siquiera de memorizar o recordar estos mandamientos que fueron establecidos por el mismo Señor, claro, desde la misma fundación del mundo, pero ahora que en forma poderosa allí en el monte el Señor se lo recuerda al pueblo, y este pueblo debería tenerlo siempre presente en su memoria. Esta manera apodística que es usada por Dios puede ayudar entonces, según lo mismo que usted venía diciendo hace un momento, pastor, a que el pueblo no haga algo que le resulte complicado o difícil en el sentido de lo que Dios intenta enseñar o presentar. Noten que a través del tiempo, por la misma razón de no saber escribir o leer, eso era ya parte de una persona que sería educado o formado para gobernante o la nobleza, puesto que el acceso a la educación no era de cualquiera. De ahí la importancia de por qué Dios llama a Moisés. Ahí, ahora se entiende, ¿verdad? Dios llama a Moisés, pero ya Moisés fue educado y preparado. Ahora lo que Dios quiere que él haga, volviendo atrás, es que cumpla el cometido divino para el cual fue preparado, pero a la manera de Dios, no a la manera de él. Otro elemento clave aquí, pastor, que se debe mencionar es que es ahí donde tiene significado y se entiende que estas palabras que yo te digo hoy, repetirás a tus hijos al levantarse y acostarse, no es un invento de Moisés, sino es la misma ley. ¿Por qué? Porque la tradición oral era lo que se usaba para que de persona a persona, familia a familia, amigo, hermano, todos pudiesen aprender y pudiesen recibir el mensaje. Fíjese que la forma como nosotros, miren, esto es importante mencionarlo, porque la forma como nosotros aprendemos el lenguaje, significado, significante, el contenido, cómo es de expresarlo, lo recibo a través de una mente práctica. Eso es lo que se llama o se podría conocer como mnemotecnia. Mnemotecnia es lo que entendemos como mente práctica. Es decir, así como naturalmente yo aprendí a hablar, así mismo también voy a aprender a escribir, voy a aprender los demás elementos que componen literalmente el discurso, el mensaje o lo que quiero transmitir. Por lo tanto, ahora Dios lo que le está diciendo al pueblo es: usen lo que tienen a la mano que vienen haciendo. Es decir, la misma tradición oral que el pueblo de Israel es uno de los pueblos que más uso hizo de ello, con ventajas por parte de una ordenanza del mismo Dios, quien los liberta, quien los establece como pueblo. Es decir, que la misma identidad que Dios le está dando al pueblo, estaría un proceso de enseñanza que los ennoblecería y los llevaría por mucho por encima de los demás pueblos, pastor. No sé si notan las comparaciones que venimos haciendo. Es decir, que Dios elegir al pueblo de Israel, prepararlo para recibir lo más importante, lo central que identifica su carácter, que son estos divinos principios que hay detrás de estas leyes que se vienen ahora, de esta ley que se les dará. Para entenderlo, Dios tiene que ennoblecer y subir al pueblo a otra altura para que se pueda entender. Y Dios no usa un elemento fuera de lo normal, sino que usa uno conveniente. No para ver ahora las negativas de un no haga, un no esto, sino que yo te quiero proteger, te quiero guardar y te quiero llevar a que tengas una correcta relación conmigo y tengas una correcta relación entre ustedes como prójimo, como personas que deben amarse, porque el centro de todo esto, sin duda alguna, y lo importante que quiero resaltar aquí es que
todo está basado en el amor. Es decir, que cuando yo veo ahora cada una de las circunstancias que explican las ligeras diferencias que hay entre una versión de los mandamientos que se recibió y la otra que se confirmó previo a entrar a la tierra prometida, nos damos cuenta que realmente el mismo Pablo dijo que el amor es el resumen de la ley. Él citó el decálogo, así como lo vemos en Romanos 13, 8 al 10. Es decir, el amor, en efecto, es la suma de la ley de Dios. Porque Dios es amor y sin amor no hay forma de que nos podamos relacionar. Es que en reiteradas ocasiones, y es uno de los grandes temas que se ha presentado a través de la radio, y cada vez que una persona honesta, seria, quiere hablar de la ley de Dios, tiene que caer en esto. La conclusión es que la ley es el trasunto del carácter de Dios y el carácter de Dios es amor y está reflejado precisamente ahí en esa dirección para que el pueblo entienda que todo lo que está pasando en ese momento es por amor a ellos, porque Dios es amor. Vamos a orar. Padre, estamos cerrando con este estudio en el día de hoy. Queremos agradecer tus bondades. Esperamos que los diferentes conceptos que se han desarrollado nos ayuden a crecer y a conocerte más profundamente, y esperamos que este estudio sea de gran bendición para esos cientos y miles de personas que cada día deciden estudiar la Biblia a través de este espacio. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.